Hola, en esta tercera parte de vectores vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, en este primero que nos piden calcular el módulo del vector resultante. Veamos cómo resolvemos este ejercicio. Si nos piden el módulo, nos piden calcular la suma de cada uno de estos vectores. El vector que vale 6, más el vector que vale 8, más el vector que vale 5 raíz de 5. Podemos empezar por dos de ellos, por ejemplo, el de 6 y 8. Además notamos que estos vectores forman 90 grados. Entonces, nos conviene porque aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, si formamos el rectángulo que conforman ellos dos, el vector resultante de ambos pasa por esta diagonal. ¿Cómo calculamos este vector resultante? Recordemos que se calcula mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Y este dice que sería igual a la raíz del primer cateto, 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Esto nos da como valor 10. Entonces, este vector vale 10 unidades. Además, vamos a ver qué ángulo tiene eh, este, este vector resultante de 10 con el vector de 8, o su componente de 8, ¿no? Entonces, sabemos que ellos ya se fueron, pero vamos a calcular cuánto vale este ángulo. Si él vale 10 y él vale 8, entonces él vale 6. Por lo tanto, este ángulo vale 37 grados. Un triángulo notable. Por lo tanto, esto nos resulta, por un cateto tenemos a 10, por aquí tenemos 5 raíz de 5, y forman 90 grados. Lo que nos piden calcular es la resultante que forma estos dos vectores, ¿no? Vamos a calcular entonces esta resultante. Como lo hacemos nuevamente, notamos que forman 90 grados, por lo tanto, vamos a calcular entre el teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado más 5 raíz de 5 todo al cuadrado, lo que nos da a raíz de 225, y esto es igual a 15. Por lo tanto, la resultante de los tres vectores es igual a 15 unidades. Muy bien, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Este dice, o nos pide, calcular el módulo del vector resultante. Nuevamente, aquí tenemos un vector que vale 5 newtons, y además forma 49 grados con horizontal, y otro vector que vale 1 newton, que forma 12 grados con la horizontal. Lo que podemos hacer aquí también es trasladar algunos vectores. Recordemos que los vectores no tienen una posición fija, sino que pueden trasladar. Entonces, vamos a trasladar al vector de 1 newton y lo ponemos por acá, de manera que no cambie el ángulo. Aquí tenemos un ángulo que vale 12, por lo tanto, si vale 1 newton, entonces el ángulo que forman los vectores de 5 newton y 1 newton sería la diferencia entre 49 y 12, y esto nos da 37 grados. Ahora vamos a calcular la resultante de ellos dos. La resultante, recordemos que pasa por la diagonal que forma su paralelogramo. Entonces, esta sería la dirección de su resultante. Pero, ¿cómo calculamos este valor? Si tenemos ahora dos vectores que forman un cierto ángulo alfa, si uno vale A y otro vale B, esta resultante, o R, se calcula mediante el teorema de cosenos. La ley de cosenos. ¿Está bien? Esta ley de cosenos nos dice que R se puede calcular como el primero
uno de los lados al cuadrado más el otro lado de los lados al cuadrado más 2 veces A por B por coseno de el ángulo que forma. Entonces, vamos a aplicar esto aquí, en el paralelogramo que forma 5 newton y 1 newton, ya que nos piden calcular la suma de 5 newton y 1 newton. Apliquemos entonces. R sería igual a uno de los lados, que es 5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 veces 5 por 1 por el coseno de 37. Coseno de 37, recordemos que es igual a 4 quintos. Por lo tanto, esto se va y nos queda 8 raíz de 34. Por lo tanto, la resultante de los vectores 5 y 1 es igual a raíz de 34. Sus unidades es el newton. Veamos ahora un siguiente ejercicio. Este nos pide que calculemos el valor de f que hace que la resultante de los vectores sea 0. Muy bien. Para empezar vamos a darle nombre a cada uno de estos vectores. El que vale 1 newton va a ser el vector A. El que vale 3 raíz de 2 va a ser el vector B. Y bueno, este es el vector F. Nos piden el valor de F para que la resultante, o sea, la suma de A más B más F sea igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí es buscar las componentes de cada uno de ellos. La componente, por ejemplo, el vector A. Sabemos que el vector A tiene componentes en el eje X, pero solamente en el eje X, porque en el eje Y no tiene. Entonces, en el eje X su valor es de 1 newton. Como se dirige hacia el lado negativo del eje X, lleva el signo menos, pero en el eje Y no tiene componente, por lo tanto es 0. Asimismo, el vector B tiene componentes en el eje X, este es el vector B, y tiene componentes en el eje X, como también tiene componentes en el eje Y. Vamos a ver cuánto vale la componente de cada uno de ellos. Recordemos que para saberlo, usamos el ángulo que forma con el eje X. En este caso, el ángulo que forma B con el eje X es 45. Y además, se calcula como el valor del vector por el coseno del ángulo, en este caso 45. Esto es para el eje X. Y para el eje Y es lo mismo, pero vamos a usar ahora el seno de 45 grados. Por lo tanto, esto nos queda el valor de B, que es 3 raíz de 2, coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2, lo mismo, 3 raíz de 2 por acá, seno de 45, que es 1 sobre raíz de 2, se va con él, se va con él. Nos queda en ambos casos 3 en X y 3 en Y, pero nos estamos olvidando de las direcciones. Por ejemplo, en el eje X se dirige hacia el lado negativo, por lo tanto vale menos 6. En el eje Y se dirige hacia el lado negativo, hacia abajo también vale menos 3. Entonces, B es igual a menos 3 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Asimismo, vamos a ver ahora el vector F. Él tiene componentes en el eje X, y como vemos, va a ser positivo, y tiene componentes en el eje Y, como vemos, también va a ser positivo. Por lo tanto, la primera componente va a ser igual el valor de F por el coseno que forma con el ángulo, con el eje X, o sea, 37. Coseno de 37. Es positivo, vamos ahí. Ahora en el eje Y sería lo mismo, F, pero en este caso va a ser seno de 37 grados. A ver, reemplacemos. F
Coseno de 37 es 4 quintos. Es multiplicado entonces por 4 quintos. Asimismo, en el eje Y sería f seno de 37 que es 3 quintos. Muy bien. Nosotros queremos la suma de A más B más F. A más B más F. Esto debemos hacerlo considerando el eje. A es menos 1 en el eje X, B es menos 3, lleva menos 4. Y F es 4F quintos, ¿no? Multiplicando F por 4 quintos más 4F quintos. Muy bien. Ahora en el eje Y tenemos 0, menos 3, a menos 3, más 3F sobre 5, que es 3 quintos por F. Sabemos que esto debe ser igual a 0. 0 quiere decir que es 0 en el eje X y 0 en el eje Y. Podemos usar cualquiera de ellos. Por ejemplo, acá podemos decir que menos 4 más 4 F quintos es igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, esto nos resulta que F es igual a 5. Muy bien. El valor del vector F es igual a 5.